Diego Raus es licenciado en Sociología, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y con él estamos comunicados. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Te llamábamos para consultarte un poco, a ver cuál es tu mirada de esto que pasó el otro día en Las Pasos, y por supuesto después vamos a hablar también de las perspectivas. Pero ¿cuál es tu mirada en un principio? Bueno, venimos hablando incluso con la radio de ustedes, en otros espacios también. Digamos, cuando uno habla de la Argentina, esta contemporaneidad nuestra, vengo sosteniendo hace mucho que estábamos en un proceso de regresión muy grande. Los indicadores lo dicen, ¿no? Desempleo, informalidad, pobreza, indigencia, un cambio social muy grande respecto a lo que era la Argentina en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que se veía viendo cada vez más, incluso ya es visible a nivel cotidiano, a nivel de las calles, donde uno ve la gente durmiendo, la familia, los cartoneros, la gente buscando basura. Veníamos viendo eso. Lo que no se veía todavía era cuál era el correlato político de esta situación social, ¿no? Y el correlato político de esta situación social, que ya es casi estructural, una gran parte de la población está fuera del sistema, surgió ahora, emergió ahora, y emergió con toda la fuerza con que surgen estas cosas, ¿no? Todas las encuestas ya daban que Milei tenía el 18, 19, 20, 21, y ya el mundo, o sea, la política argentina se asombraba, bueno, cuánta gente. Y es tal así que es un emergente de esta situación social, que el 31 no se vio venir, no se podía ver venir. Pero la gente en algún momento, digamos la gente que está mal, descontenta, enojada, bueno, dio el giro definitivo, y acá tenés el porcentaje imprevisto que sacó Milei. Uh-huh. Ahora, Diego, cuando ocurre esto que vos decís en el mundo, y acá también en otro momento, en general la gente gira, en algunos lugares gira hacia la izquierda. Acá digamos que no giró hacia la izquierda, giró, o mejor dicho, hizo un salto hacia el vacío. La verdad que uno no sabe muy bien qué es lo que va a terminar haciendo Milei, más allá de lo que dice. ¿Por qué pensás que acá no gira a la izquierda el electorado? ¿Vos lo ves que ha quedado muy en evidencia, pegado al peronismo, esto que en el mundo, por ejemplo, hoy leía un diario de otro país que decía, perdió la izquierda en Las Pasos en Argentina, y yo la verdad que no veo izquierda en Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo ves vos esto? Sí, indudablemente no hay izquierda, y mucho menos si la izquierda era el oficialismo de Massa, ¿no? Pero bueno, es interesante el tema, es interesante. Primera cuestión, que toda esta situación de descontento, de marginación, de informalidad, de gente que queda fuera del sistema, no se está dando por izquierda. Ya hace 10, 15 años que se está dando por derecha, por una derecha muy radical y muy nueva, de nuevo formato, ¿sí? Hay que entender de qué se compone ideológicamente esa derecha, porque no es la derecha tradicional, liberal o fascista de antes, ¿no? Uh-huh. Fascista en otro sentido, bueno, no quiero mezclar los términos. Sí. Se está dando por derecha el descontento, ¿sí? Y es coherente. ¿Por qué? Porque el descontento social y político que se daba, que se iba a la izquierda, era propia de sociedades estructuradas. Era propia de sociedades de pleno empleo, de formalización del empleo, de desarrollo económico industrial capitalista, y que generaba una sociedad de clases, pero inclusiva, asalariada, de pleno empleo. Y bueno, cuando la cosa venía un poco mal, la protesta social y política se iba a la izquierda. Uh-huh. Pero la protesta por izquierda es propia de una sociedad integrada, de una sociedad formalizada, porque eso fue el capitalismo de posguerra. Cuando eso se deshizo y tenemos lo que tenemos ahora, más o menos según países más desarrollados con más riqueza, o los nuestros menos desarrollados con menos riqueza, y se desarticula eso, y no es que quedan clases proletarias explotadas, queda gente fuera del sistema, sobreviviendo, arreglándosela como pueda. Entonces la respuesta política nunca puede ser por la izquierda o la izquierda clásica. Fue por derecha, y vuelvo a retirar, hasta por una forma nueva de la derecha.
una derecha mucho más reaccionaria, mucho más reactiva, y que se la entiende ideológicamente los problemas contemporáneos, actuales, no los del siglo XX. Uh-huh. ¿Por qué pensás que hubo tanta diferencia en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires con respecto, o por ahí un poco tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Pero con respecto al resto del país? Vos fijate que en la ciudad Milei sacó apenas un 17,8% de los votos y ganó, bueno, arrasó Juntos por el Cambio. Hablo a presidente, no a jefe de gobierno, sí, con el 48,3% ganó Juntos por el Cambio. ¿Por qué pensás esto que se da? Inclusive la izquierda, que en todo el país sacó el 2,60% el Frente de Izquierda y después un punto el resto de la izquierda, acá sacó un poco más, sacó el 3,70 y un punto más, llega como al 5 o 6%. ¿Por qué pensás que se da eso? Bueno, sabemos que la ciudad de Buenos Aires siempre votó diferente, siempre. De hecho, fue el primer entorno geográfico político que se dio vuelta al kirchnerismo, ¿no? Y de ahí, en gran parte, ahí empieza a emerger el fenómeno Macri. Macri fue jefe de gobierno de la ciudad, después Rodríguez Larreta. La ciudad de Buenos Aires siempre votó diferente. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con su estructura social, no económica, porque la ciudad de Buenos Aires prácticamente, salvo servicios, pero todo es el centro financiero administrativo de la economía nacional, ¿no? Sí. Entonces, vía impuestos tiene dinero, tiene otras instituciones, otras costumbres, otra forma de ver las cosas, y es la primera que siempre da el barquinazo. Ahora bien, no come vidrio. Y así como nunca, por ser vamos a decir una sociedad con altos niveles de educación, etcétera, así como nunca compró fuertemente el discurso de izquierda, por más progresista que sea, tampoco ahora va a comprar un discurso de derecha del estilo de Milei, como si fuera el de Bolsonaro o el de Trump, ¿no? Tiene esos límites, entonces ahí tenés que lo que se da en todo el país apoyando a Milei en el descontento, en Buenos Aires no, aunque si tenemos en cuenta la tradición política de Buenos Aires, que Milei tenga un 17, 18%, no es un dato menor, ¿no? No, claro. Claro, y vos no ves también que por ahí la gente más en la ciudad de Buenos Aires, bueno, primero ve un poco que ponen en la ciudad de Buenos Aires hay 700 y pico mil jubilados. Los jubilados saben que el tema de su jubilación, que la cobran por el ANSES, no es un problema de la ciudad, ¿no? Saben que es un problema nacional y por ahí no hay mucho un voto a la gestión, a esto que estaba en construcción toda la ciudad. Bueno, vos hoy caminás hacia el sur y ves obras en las calles por todos lados. ¿Pensás que eso, que tiene un poco que ver con eso, que las inquietudes de acá de la ciudad no tienen nada que ver con las del resto del país? No es que no tiene nada que ver, tiene menos que ver, tiene menos que ver, ¿sí? Tiene menos que ver. Lo que sería importante con el voto a Milei en la ciudad, compararlo a nivel nacional, no en la cantidad, sino de dónde viene ese voto. Claro. Uno tiene la sospecha, yo lo venía diciendo, perdón, que diga hace un tiempo, que gran parte del voto a Milei que venía de sectores sociales descontentos, etcétera, pero provenía de sectores jóvenes. Provenía de sectores jóvenes. Cuando todos decían, si Milei crece le saca votos a Juntos por el Cambio, yo decía, mirá, le va a sacar muchos votos al kirchnerismo, sobre todo en los barrios, y sobre todo en los barrios del conurbano, de los conurbanos de Rosario, Mendoza, de San Juan, ni hablar del Gran Buenos Aires. Porque es un voto joven, descontento, ¿sí? Que se compone de dos cosas, un poco de esto de esta informalidad, marginación, pobreza que tienen muchos sectores juveniles, pero también de un cambio cultural, de una forma diferente de ver la política, porque a Milei también lo votaron sectores jóvenes, porque uno lo ve, lo habla en el barrio, en la calle, ¿no? Sectores jóvenes que no necesariamente están en mala situación social, pero que ven en Milei algo diferente, un cambio político, están aburridos de la política tradicional,
por muchas razones, ¿no? Entonces hay en Buenos Aires, por eso digo en la ciudad, habría que ver de dónde viene ese 17%. Yo sospecho que viene en su gran mayoría de sectores jóvenes y no necesariamente de mala situación social. No, ahí estaba viendo que en la parte de la Villa 1, 11, 14, la Villa 31, ahí ha tenido muchos votos, Milei, es más, en algunos lugares ganó, aunque a decir verdad, esta vez, como nunca, porque la selección anterior había perdido una comuna, Juntos por el Cambio ganó todas las comunas, todas, no hubo ninguna que haya, que haya perdido. A ver, ahora, Diego, ¿y qué nos espera ahora? Porque en este voto yo creo que en esto por ahí coincidimos, que la gente, que muchos de los chicos, la gente que votó a Milei en la bronca, no votó en contra de la educación pública, ni votó en contra o a favor de que se vendan órganos, todo ese tipo de cosas. Pero en la realidad hay cosas que las tiene planteadas, ¿no? Está en su plataforma. ¿Cómo se viene? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo ves vos el panorama político? En un par de charlas también, así por radio, estoy diciendo una cosa. A Milei no lo votaron por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. ¿Tá? No es lo que dijo, voy a dolarizar el Banco Central, hoy dijo que va a cerrar el CONICET, hoy dice, en general gran parte del voto a Milei no es por lo que dijo, es decir, haciendo un análisis fino de lo que dijo que va a hacer, sino cómo lo dijo. ¿Y cómo lo dijo? Lo viste en el discurso después de la elección. Sí. Lo dijo a los gritos, con bronca, puteando a la casta política, a los parásitos. Eso, ahí está el voto de Milei, ¿sí? Entonces, y seguramente ahí va a seguir cosechando. Yo estoy diciendo una cosa, ojo, no votó el 30% de la población, sí. De ese 30% del electorado, ¿no? De ese 30%, ponele que un 20% hace rato que no vota, pero hay un 10% que no votó porque está enojado, dijo, no, ni me muevo por estos tipos, ¿no? Sí, o el si voto en blanco, que sabe atraer ese voto ausente, sí. Va a subir mucho más en octubre, ¿eh? Ojo. Claro. No, el voto en blanco tampoco es para desperdiciar, 1.148.342 votos en blanco, casi un 5%, fue bastante también, ¿no? Claro, pero lo que hay que ver, más allá de la cantidad, ¿por qué ese voto en blanco? Claro. Si fue mayor en las últimas elecciones es porque es parte también de todo este descontento, de toda esta bronca, ¿no? Entonces, si se moviliza ese voto que no fue por la bronca y ahora con las expectativas, la euforia que causó la elección de Milei, y yo creo que se lleva gran parte de ese voto en blanco, de ese voto ausente, no el blanco, ausente. Diego, ¿Y cómo ves el reacomodamiento y si hay balotaje? ¿Cómo lo ves vos? ¿No? Sabemos que es incierto, pero ¿cómo lo ves? Si hay balotaje. No, es un tema interesante, es complicado pero interesante, porque esto que se dice es una elección de 3/3, ¿no? Se está diciendo eso, ¿no? Sí. Pero a veces cuando hay elección de 3/3 aparece lo que se llama el voto útil. ¿Sí? Claro. Uno de los tercios que no tiene muchas expectativas, pero que tiene afinidad con el otro, pueden hacer algún pacto, un acuerdo, etcétera. O la gente dice, bueno, voté a Juancito, pero Juancito no va a ganar, entonces ahora que va a haber balotaje se lo doy a Pedrito, que es más o menos parecido a Juancito, ¿sí? Sí. La particularidad de ahora, para octubre, es que no hay voto útil. No hay voto útil. Las tres partes quieren ganar, están muy cerca, ¿sí? Y las tres partes van simplemente a profundizar lo suyo, ¿sí? No van a compartir con el otro. Van a tratar de profundizar lo suyo, aumentar los votos, etcétera. No se van a repartir votos, ¿tá? Entonces, ahí vas a tener un Milei que ahora debe estar en la cresta de la ola, y obviamente si está bien asesorado y con gente hábil, y va a traer más votos, Tenés Juntos por el Cambio, que se comió el garrón de esa interna feroz que tuvieron, sobre todo de Patricia Bullrich, y ahora no sabe, que le dio una mala elección para lo que esperaban, y que ahora no sabe cómo recular, ¿no? Y cómo recuperar los votos Juntos por el Cambio.
Y tenés al gobierno, a Massa, al oficialismo, que tiene que pilotear esta elección sabiendo, ojo, mira, sabiendo que el 60% le votó en contra. Claro. Porque el voto a Milei y el voto Juntos por el Cambio es ferozmente opositor a Massa. Entonces de ahí no saca absolutamente nada, ¿no? Entonces tiene que pilotear de acá a octubre con una oposición de más del 60% del electorado, y encima, obviamente, como sabemos, con una situación económica que va a ser cada vez peor, ¿no? Sí. Con este ajuste, aumentan las tarifas, aumentan la nafta, aumentan los alimentos, aumenta el dólar. Entonces, yo sinceramente no sé cómo va a ser Massa para tener siquiera ganas de seguir la campaña hasta octubre, ¿no? Igual tiene un voto que tiene mucho que ver con lo clientelar muy fuerte, ¿no? Sí, tiene un voto clientelar, es oficialismo, tiene manejo de ciertos recursos, pero fíjate también esto, porque está saliendo las declaraciones ahora, ni siquiera tiene fidelizado el voto de Grabois. Claro. Ni siquiera tiene fidelizado el voto de Grabois. Yo lo dije hace una semana en otro reportaje, dije, ojo, que si Grabois hace una elección para lo que se espera de él más o menos buena, se va a agrandar y va a empezar a armar su espacio político, y no te va a regalar los votos, te va a poner condiciones, como le puso el mismo domingo que le dio esa carpeta con un plan de gobierno. Claro, y aparte, bueno, yo creo que también lo de Grabois se explica un poco el voto que le sacaron a la izquierda, que ese voto hay que ver si termina en Massa realmente o directamente no va a votar, ¿no? No sé cómo. Y no sé, claro, es un voto, digamos, es un voto que en un momento estuvo bien pensado, ya que mucho kirchnerismo no quería votar a Massa, bueno, ponerle una opción, pero que después se sume automáticamente. Pero vuelvo a reiterar, pasó esto, Grabois sacó una más o menos para seguir armando un espacio político, se presentó, habló, hizo una elección con un caudal interesante de votos. Pensá que tiene igual que Schiaretti, de ahí es todo para abajo, ¿no? Es el el cuarto partido, ¿no? Entonces él no le va a regalar los votos así nomás a Massa porque eran parte de Unión por la Patria. Va a aprovechar eso para poner condiciones, para hablar, para etcétera, y empezar a fortalecer su espacio político. Su proyecto, está muy claro. No sé, ¿se te ocurre agregar alguna otra cosa? Yo te agradezco ya por la comunicación, pero si hay algo que pensás que querés decir. No, simplemente que se viene un tiempo movidito. Creo que el desafío mayor es esto, es pensar en una elección de 3/3 donde ninguno le va a ceder nada al otro y va a ser, como se dice a veces, palo a palo, pero palo a palo no entre dos, sino entre tres, para que después queden dos, ¿no? Entonces va a ser bastante arduo, bastante complicado, y va a exigir a las tres fuerzas mucha habilidad política, y no sé si la tienen, ¿no? Está muy claro. Diego Raus, muchas gracias por esta comunicación, es muy amable. Un gusto, nos comunicamos en cualquier momento, gracias, hasta luego. Muchas gracias.